empezar con el tema. Ok, es el penúltimo tema de este curso del SPSS y vamos a ver la parte del análisis multivariado. En análisis multivariado van a existir dos tipos de modelos que van a ser el modelo de regresión logística y el modelo de regresión logística simple y ajustada. Ajá. No sé si usted, doctora, ha visto artículos con el diagrama de dispersión o el histograma. Inclusive hay una gráfica que se llama la de Vox. En algunos artículos viene como tal, o si usted ha usado principalmente la parte de la regresión logística o ha leído artículos donde venga la parte de regresión logística. Mm, Sí, sí he visto artículos que hablan de eso, pero sí, con respecto a conocimientos de lo que se trata, sí estoy en eso. Ok, gracias, doctor Esther. Sí, es un poquito complejo. Los últimos temas de la parte del curso del SPSS es un curso de SPSS ya avanzado, pero la doctora Julie y yo lo vamos a hacer un poquito más dinámico, un poquito más concreto. Entonces sí, es un poquito complejo entenderle principalmente a la parte del análisis, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la sesión? Bienvenida, doctora Ana Isabel. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Comprender sobre todo la regresión logística, interpretar el odds ratio como tal. En la parte de los artículos ustedes van a ver odds ratio, pero también por qué se utilizan esta parte de análisis multivariado, para qué. Ajá. Y aplicar sobre todo el SPSS paso a paso para diferenciar cuál es el modelo simple y cuál es el modelo de regresión logística múltiple, ¿vale? Entonces, quiero que se queden con esta parte de un caso clínico que imagínense que ustedes están en el área de urgencias y en el área de urgencias tienen un paciente con sepsis. Ajá. Estos pacientes con sepsis va a haber dichos factores que se van a asociar a esta mortalidad. Ajá. Y esta mortalidad puede estar asociada a diversos factores como edad, lactato, por ejemplo, la medición de lactato, el choque séptico, alguna otra característica. Ajá. Entonces, si ustedes tienen estos pacientes con sepsis en urgencias y ustedes quieren ver los factores que se asocian a la mortalidad, ¿qué tipo de variables es la edad, el lactato y el choque séptico? Doctora Ana Isabel o doctora Esther. ¿Qué tipo de variables? O sea, ¿son cualitativas? Exacto, ajá, cualitativas. Y, por ejemplo, ¿a usted qué le llamaría la atención estudiar en estos pacientes con sepsis? ¿Qué factor les llamaría la atención? El factor que más se asocie con la mortalidad, por ejemplo, en la edad, que sí es el de mayor, eh, ¿cómo se puede decir? El de mayor importancia. Muy bien, doctora, sí, podría ser, ¿no? Algo que les llame, pues, la atención, ¿sale? Principalmente es eso. Entonces, quiero que se queden con esta parte para que ustedes vayan viendo la parte de las variables e identificar principalmente el tema de interés, ¿ok? Bueno, Igual, tenemos, doctora, podría ser el tipo de microorganismo, ¿no? O sea, ajá, podríamos ver qué tipo de microorganismo, si es bacteriano o incluso ¿cómo se llama? Algún hongo o ¿cómo se llama? O algún virus que nos llegue a provocar ¿cómo se llama? Mayor mortalidad. exacto. Sí, también puede ser, pues obviamente algún virus, alguna bacteria, algo. Entonces, las dos quiero que se queden con esto, quiero que se queden con qué factor es principalmente el que van a asociar con esta parte, porque después vamos a verlo ya más a fondo y ustedes ya van a conocer por qué les puse este ejemplo, ¿vale? Muy bien, doctora Zambas. Ok. ¿Qué es la regresión logística o la regresión lineal? La hizo un científico que se llama David Cox en 1958 y principalmente él estimó o permite, con muchos avances y muchas partes, estimó la probabilidad
de una variable cualitativa binaria y una variable cuantitativa. ¿Cómo las relaciona entre sí? Ajá. Recordar que las variables cualitativas son variables cualitativas nominales y las variables cualitativas ordinales. Inclusive pueden ser dicotómicas o politómicas, ajá, dependiendo cómo ustedes van a asociarse o cómo ustedes van a estudiar la parte del, del estudio, ¿vale? Para más simple o más fácil de hacer, es principalmente para una variable dependiente dicotómica. Es la parte de asociar esta probabilidad de una variable cualitativa dicotómica o una variable dependiente dicotómica en función a una variable cuantitativa. Es decir, si ustedes, por ejemplo, en el ejemplo que les puse, si ustedes dicen, bueno, relacionó, por ejemplo, la parte de bacteria. Si tiene bacteria, sí, no. Si fumó, sí, no. ¿Qué otro factor se asocia a la mortalidad? ¿Se asoció a la parte del choque séptico? Sí, no. Entonces, esta variable, por eso desde el inicio les recomendamos que ustedes identifiquen la parte de las variables, cómo se asocian. Entonces, es un modelo para variable dependiente dicotómica. Y recuerdan qué mide las variables dependientes y la variable independiente. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? O sea, ¿qué mide una y qué mide otra? Perdón, ¿cuál fue la pregunta? Sí, ¿cuál es la variable dependiente? ¿Qué mide tu variable dependiente? El resultado que se quiere. Muy bien, doctora. Acuérdese, variable dependiente, dependiente, el efecto que causa la variable independiente. Yo siempre les explico así, variable dependiente de la E tiene un efecto y la independiente es la causa. Ajá. Entonces, esta parte de regresión logística, recuerden que sirve para variables dependientes dicotómicas, ajá, variables cualitativas dicotómicas, ajá, que solamente van a tener un resultado, un evento y hasta ahí. Es una variable dependiente. Por ejemplo, muerte, si tuvo muerte el paciente, si no, si tuvo alguna complicación, si no, por ejemplo, que me dijeron en el primer ejemplo que si se relacionaba con alguna bacteria, ahí sí lo podemos estudiar más a fondo, pero si ustedes nada más quieren decir sí, no, pues obviamente esta parte de la regresión logística es lo que les permite ver. Ahora, siempre tienen que tener esta parte de los conceptos clave, la parte de análisis multivariado y regresión lineal. Usar el odds ratio. El odds ratio siempre lo van a usar en la parte de regresión logística o análisis multivariado. Ajá. Y ustedes deben de tener la parte de que deben de controlar un poquito las variables confusoras. ¿Se acuerdan qué eran las variables confusoras? ¿O cuáles eran las principales características de una variable confusora? ¿No? Bueno, una variable confusora es una variable que va a distorsionar la relación real entre una exposición o un resultado. Por ejemplo, si tenemos en un estudio o en una parte de investigación, el café aumenta el riesgo de un infarto, pues las personas que también toman café o más café, pues también pueden fumar. Entonces, aquí, por ejemplo, si tienen la exposición al café y el resultado es infarto, pero también tengo que probablemente en mi estudio también el tabaquismo se relacione a la parte del infarto, entonces ya tengo dos variables que probablemente para mi estudio a lo mejor no quise medir y que fue un hallazgo. Por ejemplo, el tabaquismo se asocia al infarto y que todas las personas que tomaban café también se relacionan con infartos, pero todas las personas que fumaban también se relacionaban con infartos. Entonces ahí tengo dos variables que probablemente me causen confusión porque no sabría decir cuál, la una o la otra, cuál voy a interpretar. ¿Por qué es tan importante principalmente las variables confusoras o identificarlas? Porque uno, las pueden llevar a conclusiones falsas. Dos, a tratamientos equivocados.
Y tres, a la mala interpretación de artículos científicos. Cuando ustedes hagan la parte de lectura crítica, lo van a hacer, y van a identificar principalmente las variables confusoras. Las variables confusoras, para que más recordarles a simple vista, es que una variable sea confusora debe cumplir principalmente con esto. Uno, que se asocie con la exposición, o sea, que sean dos variables que estén relacionadas con la exposición o dos variables que se estén relacionado al desenlace que voy a hacer. Ajá. Y que no están principalmente en la cadena causal directa. O sea, no es que el café principalmente cause tabaquismo o que el tabaquismo cause café, pero estas dos variables me van a ocasionar el infarto, entonces no voy a saber cuál identificar. Entonces, si no controlamos estas variables confusoras, el odds ratio o riesgo de calcularse en la parte de la regresión logística puede estar sobreestimada. Ajá. Entonces, hay que controlarla a la parte de los estudios. Desde el diseño de su estudio, tienen que tener principalmente control de esa parte de las variables confusoras para que pues ustedes vean principalmente qué es lo que está causando, ¿vale? Entonces, una variable confusora, recuerden que es aquella que se asocia tanto con la exposición como el desenlace y puede distorsionarse la asociación observada, pero si ustedes no controlan, entonces esa es una variable confusora y el odds ratio de la parte de la regresión les va a dar principalmente un resultado pues no esperado. Recordar, la parte de la regresión lineal calcula la probabilidad de evento. Esto es bien importante, que ustedes tengan tres conceptos clave, que la parte de regresión logística simple es calcular la probabilidad del evento, el uso de odds ratio y controla la parte de las variables confusoras. Sin embargo, la parte de la regresión logística además permite calcular la probabilidad de que la variable dependiente pertenezca a cada una de las categorías que yo voy a hacer mediante la variable independiente, es decir, las voy a relacionar. Por ejemplo, supongamos que queremos estudiar la relación entre los niveles de colesterol y los ataques al corazón. Ajá. Para ello, vamos a medir un grupo de personas durante 20 años. Durante los siguientes 20 años, voy a monitorizar a esas personas con colesterol y con riesgos o factores de riesgo que contienen principalmente infartos al corazón. Ajá. Y los voy a relacionar. Entonces, voy a hacer un test con esas personas, con ese grupo de individuos, y voy a relacionar si han sufrido ataque o no han sufrido infartos por el riesgo de colesterol alto. Entonces, aquí principalmente vamos a ver si está o no asociado que el colesterol la probabilidad de que el colesterol alto tenga ataque a la parte cardíaca. Entonces, la probabilidad de que una persona con determinado nivel de colesterol sufra un infarto a los 20 años puede conocerse cuánto se tiene que reducir el colesterol a los pacientes que voy a estudiar. Entonces, aquí, por ejemplo, si un paciente para no superar un 50% de probabilidad de padecer un infarto en los próximos 20 años, se tiene que requerir a la parte de esta regresión logística. ¿Por qué? Porque la parte de regresión logística aquí yo voy a comparar principalmente variables y estas variables van a ser las variables cualitativas. Ajá. Por ejemplo, la parte de la regresión lineal, recuerden que se usa cuando su resultado va a tener dos cosas, la parte sí y o no. ¿Qué quiere decir? Que van a ser cualitativas dicotómicas. Toda la parte de la regresión logística lineal va a decir principalmente si un resultado es dependiendo sí o no, dependiendo la variable cualitativa dicotómica. Por eso tienen que ver bien sus variables y tienen que ajustarse dependiendo a sus pues obviamente a sus resultados. Ajá. Por ejemplo, si ustedes van a estudiar diabetes y quiero estudiar diabetes y dicen sí, no, o a lo mejor no, sí, mortalidad, si tiene mortalidad, por ejemplo, los pacientes con sepsis, si desarrollaron o no mortalidad, o si ingresaron, por ejemplo, si yo tengo un factor de riesgo en los pacientes, pero que ingresaron a UCI, sí o no, entonces, esta parte me va a servir principalmente para comparar toda esa parte de los resultados. Entonces, la regresión logística sirve para predecir la probabilidad de que un evento ocurra, ajá, pero sí tienen que tener bien en clara la parte de las variables y la parte de las variables confusoras. Por ejemplo, si tengo un paciente con factores como edad, índice de masa corporal, tabaquismo o sedentarismo,
Aquí voy a asociar o voy a operacionalizar mis variables como cualitativas, cualitativas dicotómicas, sí o no. Si fuma, sí o no. Si tiene sedentarismo, sí o no. Ajá. Entonces, pregunta, si yo voy a hacer un estudio relacionado a diabetes, ajá, estos factores aumentarán la edad, el índice de masa corporal, el tabaquismo y el sedentarismo, aumentarán el riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2 a grandes rasgos, ¿sí o no? Sí. Exactamente, sí. Entonces, ahí principalmente, si yo quiero relacionar todos esos factores y todos esos factores me van a dar un resultado, utilizo también la parte de regresión logística. ¿Qué tipo de gráfica utilizo la parte de regresión logística? Es la parte del histograma o la de dispersión. La de dispersión son puntitos, son las famosas gráficas de puntitos que trazan una línea recta y esa línea recta tiene que ver que todas las variables vayan hacia un factor que ahorita les voy a explicar, ¿vale? ¿De dónde sale toda la parte de la regresión logística o regresión lineal? De esta fórmula. El odds ratio es esta fórmula, ¿vale? Afortunadamente, el SPSS nos da principalmente la gran ventaja de hacer toda la parte de la parte estadística y eso es muy bueno porque pues nada más nos va a dar como los resultados clave y aún así podemos interpretarlos, ¿vale? Ahora, ay, espérenme porque tengo problemitas con mi computadora. Aquí está. ¿Qué hace la regresión logística? Recuerden que la regresión logística entonces es analizar principalmente variables al mismo tiempo. Ah, ay, permítanme tantito. Ahí. Entonces, vamos a analizar variables, todas las variables al mismo tiempo. Ajá. Entonces, van a hacer todas estas variables, van a decirles cuáles van a influir en mi parte de mi tema de investigación, cuánto influyen y obviamente el resultado final me va a dar mi odds ratio. La parte de la regresión logística lineal, recuerden que es la gráfica de dispersión y entonces como les dije, como es una línea recta, va a ver cuánto influye la parte de los factores de riesgo, por ejemplo, en un estudio, o si no influye y la línea se va a ir para atrás. Entonces, toda la parte de la regresión logística va a ser principalmente para el odds ratio. Ahora, ¿cómo se interpreta la parte clínica del odds ratio? Principalmente, si mi odds ratio en mi tabla que me va a dar mi SPSS sale mayor a 1, tengo un factor de riesgo. Si mi OR es menor a 1, tengo un factor protector y mi intervalo de confianza del 95% no cruza el 1, entonces tengo un valor significativo. ¿Qué quiere decir? Que tanto ni factor protector ni factor de riesgo, pero estoy dentro del rango de la significancia estadística. Ajá. Entonces, mi odds es ratio mayor a 1, recuerden que es factor de riesgo, menor a 1 es un factor protector. Es decir, más simple, más concreto, el odds ratio igual a 1 es que no va a haber efecto entre lo que voy a estudiar. El OR mayor a 1 es que aumenta el riesgo. Ajá. ¿Por qué? Porque tengo más factores que van a aumentar hacia mi estudio. Y el OR menor a 1 es que disminuye el riesgo, que es un factor protector. ¿Qué quiere decir con esto? Entonces me voy al ejemplo de la parte de la sepsis en pacientes. Si yo estudio la parte de las pacientes con sepsis en urgencias, pero estudio que la mortalidad de sus pacientes se da, por ejemplo, una doctora dijo, por un hemocultivo positivo, entonces tengo más riesgo de desarrollar un hemocultivo positivo en pacientes en el área de urgencias con sepsis. Entonces tengo más el riesgo. Mi OR en teoría tendría que salir mayor a 1. Pero si digo, no, ¿saben qué? Mis pacientes con sepsis no me van a desarrollar un cultivo, están bien, están estables, entonces pues no va a haber como tal un factor protector, un factor de riesgo, entonces pues obviamente voy a tener una disminución de ese factor de riesgo, entonces digo, a lo mejor ahí tuvo que ver la limpieza, la higiene, etcétera, para las conclusiones estadísticas de mi protocolo.
Por ejemplo, aquí tenemos, para que sepan, la tabla o la tabla de la parte de regresión logística. La parte de la regresión lineal siempre les tiene que dar su variable y siempre les tiene que dar su odds ratio. Ajá, siempre. Variable y odds ratio. Esa es la parte para construir una tabla de la parte de regresión lineal. Por ejemplo, si tengo la obesidad y salió que mi odds ratio es 2.5 en mi SPSS, ¿es mayor a 1? Sí. Entonces, tengo 2.5 veces más riesgo de desarrollar obesidad con otra variable o con otro estudio, por ejemplo. Si el ejercicio salió 0.6, es menor a 1. Entonces, mi odds ratio es un factor protector. Entonces, puedo decir que el ejercicio es un factor protector para X estudio que comprobé que baja la dislipidemia, por ejemplo. Si tengo la edad principalmente si lo valoro y sale mayor a 1, tengo 1.2 veces del riesgo de desarrollar, principalmente por mi edad, algún factor de riesgo que esté relacionado con el estudio. Entonces, para eso es una simple interpretación para que ustedes sepan. Entonces, toda la parte de los estudios van a estar dentro de un intervalo de confianza del 95%. Es decir, si mi intervalo de confianza o en la parte de los estudios o su grafiquita que van a aparecer en la parte del SPSS cruza el 1, no va a ser significativo. Si no cruza, más bien si cruza el 1 es no significativo. Si no cruza el 1 es significativo. La gran mayoría de los estudios de la P menor a 0.5, mayor a 0.05 es la parte del estándar. Pero pues obviamente hay que saber interpretar por qué me está dando estos resultados. Porque como les mostró la doctora Julia en un inicio, hay principalmente sesgos que se pueden llegar a relacionar con el estudio. Aunque el estudio esté en una revista excelente, hay principalmente errores en la parte de la publicación o la parte de la metodología. Y entonces ahí cuando se quedan, ¿y por qué si tuvo un factor protector? ¿Por qué lo están dando en la conclusión incorrecta? Otra cosa que deben de recordar, ¿cuándo usar la regresión lineal? Recuerden que es una variable cualitativa dicotómica y es una variable dependiente en sus variables dependientes. Y cuando hay varios factores o quieres interpretar todas estas variables, a ver si hay alguna cuestión en la interpretación, vamos a ver qué riesgo o qué asociación tienen todas esas variables conforme a lo que voy a estudiar. Sí, acuérdense, odds ratio mayor a 1, factor de riesgo, odds ratio menor a 1, factor protector, y si el intervalo de confianza no cruza el 1, entonces va a ser un valor significativo. Recuerden, una regresión logística simple, te lo dice el nombre, es una variable, principalmente voy a comparar una variable dependiente con una independiente y quiero saber qué es lo que quiero comparar, nada más. Por ejemplo, la edad, si realizó principalmente la edad o la edad influye en la mortalidad o por ejemplo el sexo influye en la mortalidad de mis pacientes, etcétera. Cuando hay veces en que se relacionan a veces estas variables, hay veces en que llegan a tener un odds ratio crudo. El odds ratio crudo a veces no se llega a interpretar en los estudios de científicos. Entonces, quédense principalmente con la parte de que si quieren comparar, van a ser variables cualitativas dicotómicas dependientes y si hay alguna que otra independiente junto con una dependiente y van a comparar cualitativas con cuantitativas o alguna cuestión, entonces, pues obviamente puede haber un otretio crudo que ahorita lo vamos a ver más adelante. Para realizar una parte de regresión logística en el SPSS, siempre debemos de poner analizar datos, regresión y principalmente ahí ponen logística binaria. Entonces ustedes ahí van a tener, seleccionar principalmente sus variables. Por ejemplo, su variable dependiente, si van a hacer un estudio de diabetes, por ejemplo, la variable dependiente es la diabetes y la variable independiente, ¿con qué quieren relacionar esa variable dependiente? Por ejemplo, quiero relacionar si mi diabetes tiene que ver con la edad, con el índice de masa corporal, con todas las variables que ustedes quieran independientes. Ahí obviamente lo pone el SPSS y me va a salir principalmente el odds ratio. Hay que configurar dos opciones en la parte del SPSS. El odds ratio y el intervalo de confianza del 95%.
Cuando nosotros ya damos a aceptar o ya cuando ya cargamos principalmente esa parte, damos listo y entonces hagan de cuenta que ya su regresión lineal aparece su tabla y ustedes ya cuando aparece la tabla, que es, ahorita les voy a poner al final cómo debe de aparecer la tabla de regresión logística simple para que ustedes sepan interpretar esa tablita y obviamente sepan ver si el odds ratio tiene un factor protector, un factor de riesgo o no es significativo o si es significativo. Y entonces ahí van a aprender principalmente a analizar la parte de las variables cualitativas. Entonces, otra vez se van a analizar regresión, logística binaria, la dependiente recuerden que es el evento o el efecto y la independiente es la causa, ajá, y es la variable, ajá, y ya se interpreta. Ahorita vamos a hacer un ejercicio, si me permite abrir mi SPSS, pero hacemos un ejercicio para que pues obviamente vean cómo se hace la tablita y vamos a volver a interpretar principalmente la regresión logística lineal. Ahora, hay otro tipo de análisis multivariado en el cual va a ser una regresión logística múltiple. La regresión logística múltiple permite estimar la probabilidad de que un evento dicotómico o multinominal en función con varias variables independientes. Es decir, tengo una variable nominal y dos o más variables de medición y deseo saber cómo afectan estas variables de medición a mi variable nominal. Es decir, la regresión logística múltiple, como su nombre les indica, es múltiple, es una variable dependiente dicotómica y varias variables independientes al mismo tiempo, con el objeto o con el objetivo de ver si el efecto real de cada variable, controlando siempre, recuerden, siempre, siempre, siempre la parte de regresión logística, controlar sus variables confusoras. Si ustedes no controlan esa parte de las variables confusoras, entonces tienen que establecer bien, bien claramente la parte de las variables. Entonces, como es la regresión logística lineal, es una sola variable. La regresión logística múltiple son una variable con muchas variables para relacionarlas y ver el efecto real de cada variable. Es decir, un odds ratio puede cambiarse al ajustar. Hay que identificar la confusión y por qué se llama un odds ratio ajustado, porque el efecto de cada variable se va a ajustar por la presencia de otras variables. En la regresión lineal simple no había como tal un odds ratio ajustado, porque yo solamente quiero saber una cosa. En la parte de regresión logística múltiple quiero saber muchas variables, cómo afecta mi variable, ajá, y entonces ahí se le llama un odds ratio ajustado. ¿Por qué? Por la presencia de otras variables y entonces voy a ajustar un poquitito mi odds ratio. Es decir, si tengo, por ejemplo, un lactato elevado en pacientes en urgencias con sepsis, tengo dos cosas, un odds ratio crudo y un odds ratio ajustado. Ajá. Esto indica que parte del efecto estaba influido por otras variables. Si ven, el odds ratio crudo y ajustado no sale igual. ¿Por qué? Porque probablemente el mi odds ratio ajustado tenga muchas variables y en mi odds ratio crudo solamente quería ver un lactato con otra causa o lactato con edad. Entonces, pues obviamente ahí yo lo voy a ver, pero en mi odds ratio ajustado influí edad, choque, comorbilidades y entonces lo voy a ajustar. Ahí nos salió un odds ratio 1.8, entonces mayor a 1, que era Factor de riesgo. factor de riesgo. Entonces, probablemente aquí el lactato elevado con edad, choque y comorbilidades tiene 1.8 veces de desarrollar principalmente un riesgo para la mortalidad de pacientes o para un estudio X. Y el odds crudo, a veces el odds radio crudo nos los da principalmente el SPSS. ¿Por qué? Porque pues obviamente hay muchas variables que quiere identificar. En algunos casos, cuando ustedes lean un artículo científico, a veces no ponen la parte del odds ratio crudo para que no los confundan, pero hay veces en que sí se llega a poner. Entonces, ustedes sepan que el odds ratio crudo se utiliza en una sola variable y el odds ratio ajustado en muchas variables. Y tienen que saber el objetivo del artículo. Si mi artículo se asoció con muchas variables, entonces voy a tener un odds ratio ajustado. Pero si mi artículo nada más se desarrolló un factor de riesgo con una variable, entonces un odds ratio crudo, ¿vale? Esta es la fórmula conceptual de una regresión logística, una regresión logística, múltiple, ajá.
La fórmula es esta. Les digo, afortunadamente, ya el SPSS se las da. Ajá. Pero si comparamos esta, vean la parte conceptual de la regresión logística múltiple y la parte de la regresión logística lineal es otra fórmula. Ahorita les voy a poner. Acá está. Acá está. Este es el odds ratio, es una clínica directa, pero vean, casi es similar la fórmula. Acá está la otra. Ahí. Acá está, ¿vale? Entonces, ¿qué responde a un odds ratio ajustado? ¿Cuál es el efecto de que cada variable sobre el evento intervenga a las demás, independientemente de las demás? ¿Cómo está este efecto de cada variable? Ajá. Por ejemplo, igual forma, tenemos que el odds ratio ajustado a veces es el que no se reporta a los artículos científicos. Este es el que se reporta más, perdón, en los artículos científicos y no el crudo, pero el ajustado sí a veces sí se llega a reportar, porque a veces los estudios analizan mucho la parte de las variables e identifican toda la parte de las variables. Entonces, odds ratio mayor a uno es un factor de riesgo, odds ratio menor a uno factor protector. Si no cruza el uno el intervalo de confianza es un resultado significativo y si la P es menor a 0.05 es significativa estadísticamente. Todo esto lo vamos a hacer en la parte del SPSS para que sepan identificar las tablas. La doctora Yuli ya les había dado al inicio del curso de SPSS, creo que a la mitad les había dado como cómo interpretar las tablas de los intervalos de confianza, etcétera, para que no se llegaran a confundir. Ejemplo clínico. Pregunta. Otra vez, factores asociados a mortalidad de sepsis. Esta tablita es para la parte de regresión lineal múltiple. Ajá. Tenemos las variables, tenemos el odds ratio ajustado, tenemos el intervalo de confianza y tenemos la P. Así a veces se los reporta su SPSS. Entonces, en esta tabla, ¿qué pueden llegar a concluir? Ah, sí. Que la edad, el mayor a 65, lactato mayor a 2 y choque séptico son factores de riesgo para mortalidad en sepsis. Y sobre el intervalo de confianza, pues en todas es mayor a 1. Mayor a uno. Ajá, intervalo de confianza mayor a uno. ¿Y qué puedes llegar a concluir? Que es significativo y con respecto al valor P, igual, las tres son menor a 0.05, que es estadísticamente significativo. Muy bien, doctora Esther. Esta parte, no sé si usted ya lo había hecho en sus estudios de, bueno, la parte de sus tesis y esas cosas. No sé si usted hizo esta parte de ejercicio en el SPSS, Para valor P sí, pero pero de OR creo que no. no lo sabía interpretar. Bueno, ¿de dónde venía el uno y esas cosas? Porque a veces Ajá, vemos esta tabla y vemos intervalo de confianza y te ponen el intervalo de confianza va de 1.3 a 3.4, de 1.1 a 2.9 y de 2.5 a 8. Dices, híjole, ¿y esto qué es? Ya me salió esto, ¿cómo lo interpreto y cómo son los factores de riesgo? Dice, no, dices, ay, ¿cómo lo interpreto, no? Entonces es como para que más o menos sepan la parte de interpretación, ¿vale? Y perdón, es regresión logística, no regresión lineal. Perdónenme, es regresión logística, ¿vale? Y perdón, no es el gráfico de dispersión, es el gráfico de Flores Plot, que ahorita les voy a explicar cómo se hace, ¿ok? Entonces es regresión logística. Em, Muy bien, doctora. Entonces, ¿qué se puede llegar a concluir en este estudio a simples rasgos? Si yo tengo un factor de asociado a mortalidad en sepsis, ¿cuál es el factor que se asocia más a la parte de la mortalidad en sepsis? el choque séptico. El choque séptico, ajá. ¿Y cuál es el factor que menos se asocia a la mortalidad?
el lactato. El lactato, exacto. Muy, muy, muy bien, doctora. Bueno, entonces tenemos que el choque séptico es el factor más fuerte y todos los factores independientes ya están ajustados. Entonces aquí se puede concluir, como dijo la doctora Esther, que es el choque séptico principalmente el factor más asociado a la parte de la mortalidad. Ahora, espérenme. Mm, ok. Hay una parte que son los supuestos de regresión logística y estos supuestos de regresión logística van a ser cuatro. La independencia, la relación lineal de Logit, la no multicolinealidad y el tamaño adecuado. Se los voy a explicar. Uno. La independencia de observaciones es que cada paciente debe ser único e independiente. Ejemplo, o sea, un paciente deben de ser un registro, pero es incorrecto a veces porque a veces el SPSS les va a tomar como error o les puede llegar a dar unos valores muy raros, entonces es incorrecto meter al mismo paciente muchas veces. Por eso hay veces en que también ustedes hacen la base de datos y tienen que ver que no se repitan los pacientes o tienen que ver, en Excel hay veces que los pacientes, dicen los pacientes que son, ¿cómo se llama esto? Los pacientes que son repetitivos, que se repiten, pero hay otra parte cuando los pacientes no se ponen en la base de datos, se me fue el nombre. Entonces, si hay repetición de estos pacientes con el mismo valor o, por ejemplo, si hay algún error, pues obviamente vamos a falsear la parte de estos resultados. Ajá. Entonces, si este paciente lo metemos muchas veces, pero es el mismo paciente de mis mismos resultados, pues obviamente voy a falsear esta parte de los resultados. Por eso debemos de ver principalmente que cada paciente, cuando yo tenga mi base de datos, sea único e independiente. Hay veces hasta que les ponen el nombre, hay veces hasta que les ponen las iniciales. En SPSS pues no importa, pero pues obviamente tienen que ver si la parte ¿cómo se llama? De los datos es el adecuado, ¿vale? Para que no se cuente el paciente como muy repetitivo. La relación lineal con el logit principalmente es que las variables deben tener una relación ordenada y lógica con este resultado. Por ejemplo, es lo que habíamos relacionado a la parte de la edad, a la parte del índice de masa corporal, a la parte de ¿cómo se llama? A la parte del lactato, etcétera, como el ejemplo que les puse. Entonces, no significa que principalmente el paciente o que tenga un sentido progresivo que sea una línea perfecta, pero sí se tiene que comportar como lógico. La variable debe comportarse como lógica, ordenada y lógica. Por ejemplo, ante mayor edad, mayor afecta el riesgo de padecer dicha enfermedad. Ante mayor la parte del lactato, aumenta más que nada, aumenta la parte de mi lactato, aumenta más mi mortalidad de sepsis. Entonces, sí, eso se refiere a la relación lineal, que sea no es que sea una línea perfecta, sino que tengan las variables un sentido progresivo, que se comporten de una manera lógica, ¿vale? La no multicolineal, esa palabra siempre se me va. Multicolinealidad es principalmente que no metan variables que dicen prácticamente lo mismo. Por ejemplo, en muchos estudios de geriatría, yo he visto que ponen a veces, pero depende también el artículo donde bajemos el artículo, ponen mucha parte de la fragilidad o la dependencia funcional. De hecho, uno de mis residentes quería estudiar esta parte, pero si lo estudiamos más a fondo, la parte de la fragilidad y la dependencia funcional sí dependen con con la edad geriátrica o con la parte geriátrica, pero sí al momento de tener como un estudio de fragilidad y dependencia funcional, pues ambas variables pueden como confundirse en lo que yo quiero estudiar. Ajá. Por ejemplo, la edad, la fragilidad, o sea, ambas miden principalmente envejecimiento para esta parte, pero si, por ejemplo, yo quiero tener la fragilidad junto con la dependencia funcional,
pues a lo mejor puede existir un poquito de error. ¿Por qué? Porque las dos variables sí se relacionan un poquito y pueden sentirse como confusoras. Y entonces mi otro sitio puede salir un poquito raro o un poquito la parte de la interpretación. Entonces, si dos variables se parecen mucho, una pues tiende a sobrar. Entonces, para la parte del análisis estadístico, es bien importante que definan qué tipo de variable quieren ustedes analizar y qué tipo de variable ustedes quieren interpretar. Porque hay veces en que las variables se llegan a confundir o llegan a confundir principalmente sus datos o llegan a confundir principalmente al lector para que digan, no, pues es que ¿qué quiso estudiar? ¿Fragilidad o qué quiso estudiar si se relaciona mucho la parte de la variable? El tamaño de la muestra tiene que ser adecuado. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que necesita suficientemente pacientes para que el análisis sea principalmente confiable. Ajá. Por ejemplo, si tenemos tres variables, mínimo necesitamos 30 eventos o más variables o más eventos para que pues obviamente me dé significativo si quiero estudiar la mortalidad, por ejemplo. Y pues obviamente también los resultados también deben de ser principalmente no tan exagerados o no tan irreales o no variables confusoras. Acuérdense que si tienen poquitos datos, los pocos datos, dependiendo también de estudios de investigación, porque hay estudios de investigación que se hacen con poquitos pacientes, pues las conclusiones pueden ser poco confiables o principalmente poco, em, ¿cómo se llama? Em, poco analíticas. Ajá. Ahora, si metes variables, por lo tanto hay que ver, si metemos variables muy parecidas, el modelo pues se va a volver inestable. El otro tío va a estar sin sentido porque no van a saber si es un factor protector o un factor de riesgo. Y pueden concluir en algo incorrecto. Ajá. Ejemplo, la edad puede ser significativa, pero si yo asocio la edad con la fragilidad, por ejemplo, deja de ser un poco significativa porque si yo nada más quiero pacientes de 60 años, pues obviamente van a tener fragilidad. Pero si asocio otra variable, por ejemplo, de geriatría, pues va a dejar de ser significativa. Y no es porque no importe, sino porque obviamente, como les puse aquí, se pisan entre ellas, porque a veces no puede llegar a ser como tanto una parte significativa o una parte de un análisis estadístico. Entonces, recuerden que un paciente es un dato a la vez, una regresión lógica con el evento, no hay que tener variables repetidas o disfrazadas y hay que tener suficientes pacientes, principalmente para que les salga bien la parte de su estudio. Aquí les puse un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de manera muy rápida. Este, Esther, ¿vale? No te preocupes, si no sabes, vamos a ayudarte, ¿va? Entonces, si supone que queremos estudiar factores asociados a mortalidad en pacientes con sepsis en urgencias, mi variable dependiente es la mortalidad, si tienen o no. La variable independiente que desea meter al modelo son edad, fragilidad, el número de comorbilidades, el lactato y el choque séptico. Mi base de pacientes son 40 pacientes y en el estudio hubo 8 muertes. Ajá. Se detecta además que dos registros pertenecen a un mismo paciente porque fue hospitalizado dos veces. Ajá. Y la edad y la fragilidad están muy relacionadas. Ajá. El lactato aumenta conforme aumenta la gravedad. Aquí van dos preguntas, doctora. Ahí va. Ah, ok. Nada más vas a contestar sí o no, ¿vale? Ok. ¿La variable dependiente es adecuada para una regresión logística? Sí, Por bueno, sí, la variable dependiente sí, pero las independientes no, porque por fragilidad y edad están relacionadas, entonces ya no es confiable. Perfecto, exactamente sí. ¿Y qué tipo de variables son? ¿La parte de mortalidad? Mortalidad es una cualitativa dicotómica. Muy bien, doctora. Segunda pregunta. ¿Se cumple el supuesto de independencia de observaciones?
con las características que te dije de los supuestos. Mm, si se cumple, ¿qué? Perdón. Los supuestos de independencia de observaciones, acuérdate que los supuestos son estos. El tamaño de la muestra, la no multicolonialidad, la relación lineal con el logit y la independencia de observaciones. No, no se cumple con ¿Por todos. qué motivo? Bueno, hay 40 pacientes, pero solo hubo 8 muertes. Y abajo que te puse, que dos registros que. Ah, los dos registros son del mismo paciente, entonces no es Exacto. confiable. ¿Y por qué? Porque un paciente no se debe de repetir más de dos Mm, veces, ¿ok? Ok. ¿Hay multicolonialidad en estos pacientes? Acuérdate de la multicolonialidad que es este. Hay en edad y fragilidad. Acá está. Exactamente. Mm, Exactamente. Y la variable lactato parece tener relación lógica con el evento. mm, eh, no sé qué responder. O sea, el lactato sí es un factor de riesgo, pero Exacto. ¿Tiene relación lógica con el factor asociado a la mortalidad? sí. Exacto. Muy bien. Muy bien, doctora. Ok. Ahora, para la regresión logística múltiple es igualmente en la parte del SPSS es lo mismo. Van a preparar su base de datos. Recuerden bien establecer sus variables. Sí, no, independientes, lactato, choque, edad. Abrir análisis. Después se van a regresión, logística binaria. Después seleccionar las variables dependientes, las variables independientes. Hay que elegir el método. Ajá. Hay que establecer la opción de intervalo de confianza del 95. Hay una casillita que siempre les ponen, ese también la pueden marcar, el Hosmer Lemes Shaw, que ese es como para ver si no hay un error o alguna, para evitar como tal alguna situación en el SPSS, y le ponen ejecutar análisis. Al momento de que le interpreten los análisis, les van a poner sus variables, su tablita, y entonces, pues obviamente ya les va a dar el otretio y la tablita que es. Entonces, hay que cuidado, tenemos que evitar la multicolonialidad y una muestra demasiado pequeña. Una muestra demasiado pequeña, recuerden que pues obviamente no nos sirve tanto para la parte estadística, pero el odds ratio ajustado es el que realmente es el que importa en la parte de los estudios. La tabla del modelo simple, siempre van a ver su variable, su otro crudo a veces, el intervalo de confianza del 95% y el P, que es el P de valor. Eso siempre lo van a seguir viendo. Ajá, esa es la parte de la regresión logística simple. La regresión logística múltiple van a ver variables ajustadas, el odds ratio ajustado, el intervalo de confianza del 95% y el P valor. Y esta es la gráfica de Forest Plot. La gráfica de Forest Plot se construye de esta forma. La gráfica muestra varios odds ratio y sus intervalos de confianza para visualizar qué variables van a aumentar o disminuir el riesgo. ¿Cómo leer la parte del Forest Plot para que este tipo de gráficas a veces se les hace muy difícil leerlas? A mí se me hace complicado leerlas hasta ahorita, ¿vale? Entonces, si es como tal esta parte, ahí les va. La parte del Forest Plot, recuerden que es para que visualizar qué variables aumentan o disminuyen el riesgo. Entonces, ¿cómo leerlo? Paso a paso, la parte de Forest Plot es una línea vertical, ajá, es la más importante, es el número 1.
La línea vertical es la más importante, es el número uno. El odds ratio 11 es que si tiene ahí 11, si toca el uno, no va a pasar nada. Ajá. Es una línea neutra. Ajá. Pero si es mayor a uno, entonces ahí ya vamos a representar principalmente el punto del odds ratio. Por ejemplo, aquí, si, cada línea horizontal representa una variable, cada línea horizontal. Si me ponen que mi odds ratio es de 1.5, mi lactato es de 1.8, el choque séptico es de 4.5, el punto odds ratio es el amarillito, ajá, o sea, de para acá es el amarillo, hay un intervalo de confianza del 95%. Entonces, si es en el uno, es neutral. Si es mayor a uno, nosotros vamos a ver principalmente la parte de los factores, protectores o los factores que son, ¿cómo se llama el otro? Factor protector o factor de riesgo. Ajá. Entonces, siempre aquí es por eso que les puse este como ejemplo, que este amarillito es neutral. Entonces, obviamente, si voy a hacerlo mayor a uno, menor a uno, estos cuadritos se van a llegar a mover. Lo más importante de la gráfica es que cruza el uno, no cruza el uno. Entonces, pues obviamente son valores que van a ser neutrales. Ajá. Si no cruza el uno, recuerden que es un resultado significativo. Ajá. Si cruza el uno, más bien, si no cruza el uno es un resultado significativo. Y si cruza el uno no es significativo. Entonces ahí yo lo tengo que ver. De todas maneras, ahorita lo vamos a hacer en el SPSS. No sé si tengan el SPSS, doctora Esther, si no ahorita me espera tanto para cambiarme de computadora y hacer el ejercicio, ¿vale? Entonces, lo más importante es que si no cruza el uno es un resultado significativo y si cruza el uno es un resultado no significativo. Ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos la edad y, por ejemplo, otra vez el lactato. Ajá. Entonces, si yo quiero medir aquí, por ejemplo, el lactato, pues no cruzó el uno que está aquí en mi lactato, y obviamente a lo mejor que está en punto 5 mi lactato que me salió en punto 5 entonces aquí por ejemplo, en la parte donde está el uno, acá al ladito está el punto 5. Entonces, pues obviamente a lo mejor el lactato no influye con la edad, porque por ejemplo, a lo mejor altos índices de lactato, pero aunque yo tenga 50 años, no va a afectarme. Ajá, dependiendo pues de los demás factores de riesgo. Si por ejemplo tengo aquí la edad y el choque séptico y sobrepasa principalmente mi uno, o sea, mi parte frontal de en medio, la parte de en medio mayor a uno, entonces aquí probablemente sí, ¿no? Que la edad, pues sí, a lo mejor influye en que los pacientes tengan más factor de riesgo de padecer un choque séptico por algunos factores de riesgo que se lleguen a analizarse, ¿vale? Entonces, principalmente tienen que ver más que nada, las variables que utilizan, ajá, la parte de las variables que utilizan, qué tipo de variable es, cuántas variables se utilizaron, cuántas variables se hicieron, qué efecto hay entre cada variable, principalmente para que pues, ustedes interpreten esta gráfica. Ajá. Y creo que ya está todo. Ok. Los errores frecuentes es que a veces llegan a confundir muchas veces el odds ratio con riesgo relativo. Ajá. No revisan el intervalo de confianza o a veces se les hace muy grande o una tabla demasiado enorme y dicen, híjole, ¿y ahora cómo la interpreto si tiene un intervalo de confianza o cómo hago para ver mi intervalo de confianza de cada uno? Y pues que no ajustan las variables. Entonces, es dependiendo de ustedes, hay que leer primero qué objetivo tiene el estudio, cuál fue, si fue simple o fue múltiple, ajá. Y principalmente saber interpretar tanto gráficas, saber interpretar resultados, saber interpretar intervalos de confianza para que pues ustedes sepan medir y obviamente medir la gráfica o los resultados que ustedes van a analizar en su análisis estadístico, ¿vale? No sé si tienen alguna duda, Esther. Entonces, la No, regresión logística pues permite decisiones clínicas. Interpretar el odds ratio correctamente es la clave.
para que pues ustedes analicen, vean qué pasó con mis datos, qué no pasó, identificar también mis variables. Es bien importante ver la parte de las variables, es bien importante ver la parte de los estudios, lo que voy a utilizar, identificar una regresión logística simple, identificar una regresión logística múltiple. Cómo es mi título, el título del artículo. Hay veces en que pues los artículos llegan a ser excepcionales, o sea, a veces en las revistas les digo más de alto impacto, pero cuando nosotros los analizamos hay ahí algo que pues sí nos llega a confundir. La parte de las variables confusoras también es muy importante saberlo, el odds ratio ajustado, el odds ratio crudo, qué tipo de tablitas van a utilizar para la regresión logística simple, para la regresión logística múltiple y esta tabla que es bien importante, la de Forest Plot, que muchas veces las ponen en artículos muy científicos y a veces no sabemos como tal interpretarlas, ¿no? Igual las tablas, hay que interpretar, ver los intervalos de confianza, qué se está estudiando, cómo lo voy a leer, cómo lo voy a analizar, etcétera. ¿Sale? No sé si tengas alguna duda, Esther. No, ahorita no. Bueno, la gráfica La está, grafiquita de Forest Plot, ajá, esa sí está está un poquito confuso. complicado. Ajá, está complicada. ¿Quién más está? Bueno, de los del curso. Ya se conectaron casi. Miriam, la doctora Miriam. Hola doctora, creo que ya llegó tardecito, pero no sé si escuchó la clase y lo poquito que escuchó. ¿Quién más? Los demás son mis alumnos. No sé si quieras agregar algo, Julie, lo que me cambio de compu para lo del SPSS. O doctora, ¿tiene SPSS en su computadora? Justo ahorita que estoy conectada, estoy usando otra computadora y no tengo aquí el SPS porque la otra está un poco lenta. Eh, Entonces me conecté aquí. Déjeme 2 minutos y me conecto a la otra para que vayamos utilizando su SPSS. ¿Tiene su base de datos? Sí, sí la tengo. Ah, entonces ya con eso. No sea malita, ¿me la puede mandar para yo abrirla en el SPSS? Sí, se la mando por WhatsApp. Ajá, por favor, corazón. ¿Sale? Déjame nada más cambiarme de compu. Espérame. Bueno, en lo que la doctora Paniagua va, viendo lo del programa, solo recuerden que eh, los modelos de regresión logística son modelos que nos ayudan a predecir un desenlace. Pero la semana pasada vimos un modelo que nos ayuda igual a predecir un desenlace, pero es un desenlace cuantitativo. En el caso de la clase del día de hoy, lo que nos están ayudando a predecir es un desenlace dicotómico. El ejemplo que les puso la doctora Paniagua es el más típico de mortalidad. Ese paciente, posterior a que estuvo expuesto a una maniobra, está vivo o está muerto. Algo característico de estos modelos es que son dependientes de tamaño de muestra. Si ustedes hacen un proyecto de investigación y hicieron utilizaron una fórmula incorrecta para el objetivo que estaban planteando con un modelo de regresión logística, no va a tener ningún impacto su investigación. Estos modelos se deben calcular con un tamaño de muestra que se llama eventos por variable. Y esto porque es importante, porque ya la doctora les mencionó que al menos necesitan, para poder meter una variable a los modelos, necesitan al menos 10 pacientes que hayan tenido el desenlace. Por ejemplo, les puso hace rato una diapositiva donde el desenlace solamente había estado presentado en 8 pacientes. Entonces ahí prácticamente no se puede meter, de hecho ni se podría construir ningún modelo. Y algo bien importante también es que vean esta cuestión de que no estén introduciendo variables que estén midiendo prácticamente lo mismo, como lo revisamos en la clase anterior. ¿Por qué? Porque esto, más allá de ser un modelo clínico que les ayude a predecir un desenlace, va a ser un modelo que realmente va a estar midiendo cosas repetitivas. Entonces, la finalidad de estos modelos es construir variables o más bien ayudarnos a predecir variables que nos puedan modificar o mejorar el tratamiento de los pacientes, el pronóstico o modificar la historia natural, si es posible, de los pacientes. Y el gráfico de Flores Plot, ahorita la doctora va a enseñarles cómo correr el modelo,
pero para la siguiente clase les voy a enseñar, se puede hacer ese gráfico en SPSS, solamente que hay que separar las variables del que vamos a medir en o que más bien vamos a meter en el gráfico, pero se puede realizar un gráfico de flores plot en SPSS. Solo recuerden, no se confundan. Los gráficos para los modelos de regresión lineal son los gráficos de dispersión. Y los gráficos para los modelos de regresión logística son ese Flores plot, ¿vale? Son cosas totalmente diferentes. Y el punto de corte para saber si algo es estadísticamente significativo o no en este caso es la unidad. O sea, todo lo que esté arriba de la unidad va a ser un factor de riesgo, todo lo que esté debajo de la unidad va a ser un factor protector y lo que cruce la unidad no va a ser estadísticamente significativo. No sé si ya estés lista, Tony. No, que ¿Alguien, se está abriendo apenas, espérame. ¿Alguien una duda mientras va abriendo su SPSS ¿Dudas? de la doctora? ¿No? ¿Todo quedó claro para los alumnos de la doctora Tony? ¿Sí entendieron el tema? Chicos, ¿dudas? Doctora Esther, ¿ya me mandó su base de datos? Ya lo estoy cargando, es que está un poco lento esto, pero ya se está cargando en el mensaje. Yo creo que Sí. un minutito más y ya llega. Si quieren, mándamela por Gmail para yo poder, conectarme o sea, ya lo tengo abierto el SPSS, pero para poder, mandarme el link de la clase y poderme conectar en la otra computadora. Lo mandé por WhatsApp, sí, ya lo mando por Gmail. A ver, déjame ver si ya lo recibí, doctora, espérame. Ya la recibí. Ok. Entonces déjame que nada más abra el programita porque está un poquito lenta mi compu.
¿Saben qué? Tengo un poquito de problemas técnicos con el programa del SPSS. Tal parece que se me desinstaló. Entonces ahorita la tengo que volver a instalar. De hecho, está instalándose otra vez. Entonces, doctor Esther, gracias por compartirme su base de datos. Le voy a enviar al grupo del curso del SPSS unos pequeños videitos también para que sepan cómo es la parte de la interpretación de la tabla. Y la próxima clase, si la doctora Julie me da unos 5 o 10 minutitos, en lo que se acomoda con esto, empiezo yo a hacer un poco de ejercicios con la base de datos de la doctora para hacer ejercicios de regresión logística. Y ya la doctora tendría ya el último tema del curso, que es curva de Rock, ¿vale? Ese sería el último tema del curso, pero yo empiezo antes para darles lo del, ¿cómo se llama? Cómo se construye esas tablas de regresión logística para que sepan interpretarlas, eso es bien importante. Y empezamos con la base de datos de usted, doctora, ¿vale? Entonces no me vaya a faltar la próxima clase para que pues obviamente vea de dónde van a salir la parte de la interpretación de la regresión logística y pues no se vaya con la pérdida de las ideas, sino que no lo deje de forma vagal para que pues obviamente sepa de cómo se interpretan las tablas y ya la doctora ya les daría después curva de Rock, ¿vale? Sí, doctora. Perfecto. No sé si quiere agregar la doctora Julie otra cosa. Sí, Tony, no te preocupes. Los modelos de regresión logística van muy de la mano de Curva Rock, entonces Ah, no te perfecto. estreses. Para la próxima clase, yo les doy esta parte de cómo correr un modelo de regresión logística simple y ajustado, y ya vamos viendo el último tema, pero van muy de la mano. Lo único que nos faltaría agregar es cómo tienen que hacer el proceso para establecer un punto de corte y poder hacer el diagnóstico de alguna condición o alguna patología por medio de una curva ROC, cómo se interpreta, cómo pueden correr un diagrama de Fagan y qué tipo de estudios ocupan este tipo de análisis, ¿vale? Vamos a trabajar igual con mi base de datos de la residencia y ya con eso terminamos el temario del curso. Por favor, para los que faltan, que entreguen sus tareas, porque por ejemplo, estadística inferencial solo entregaron dos. El modelo de regresión lineal solamente dos. Entreguen sus tareas porque acuérdense que es requisito para que yo los pueda evaluar y determine si están aprobados o no. Deberían de aprobar su curso con al menos 80 y esto va a ir 50% sus tareas, 50% el examen. Entonces, la próxima semana terminamos el temario y la siguiente semana, que es, creo que la última semana de abril, que es, déjenme ver. Sí, el 22 terminamos el temario y el 29 de abril sería nada más, les voy a pasar el link para el examen, va a ser igual en un formulario de Google y ese día no sé si la presidenta de Ameyali vaya a hacer alguna actividad o algo para darle como la clausura oficial al curso, pero van a tener simplemente una hora para poder contestar ese examen. Entonces vayan tomando en cuenta que su calificación va a salir a partir de sus tareas, que es 50% y 50% su examen, ¿vale? Entonces ya no les voy a mandar más tareas, yo nada más necesito que terminen la tarea 2 que tiene que ver con la estadística inferencial de sus bases de datos, es decir, de sus proyectos de investigación y el modelo de regresión lineal múltiple que les pedí que vimos en la clase anterior, ¿vale? Ahora, acuérdense que las tablas de resultados no es que me manden lo que les arrojó ese PCS. Ustedes tendrían que construir una tabla de resultados, ¿vale? Por ahí alguien me mandó nada más todo lo que les arroja ese PCS, pero pues eso no tiene ningún sentido, no tiene razón de ser. Entonces, les voy a enseñar una tarea que es como de las mejores tareas que me han entregado y que más o menos así sus resultados deberían estar plasmados en un procesador de textos. El que yo les recomiendo es Word, pero deben de tomarlo en cuenta. No se trata simplemente de ir
y mandarme lo que les arrojó ese PCS, sino más bien que ustedes vayan teniendo ese criterio clínico de ir armando sus modelos de regresión, tanto lineal como logística. Déjenme encontrar la tarea. ¿Dónde está esa tarea? Mm, aquí está. Y de hecho, sí, esa tarea fue la primera que me mandaron. Mm, mm, mm. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, Sí. Ok. Miren, esta es una de las tareas que me entregaron, que es de las mejores que he evaluado. Y vean, esta, por ejemplo, fue su primer tabla de resultados, que fue estadística descriptiva, que fue lo primero que vimos en las clases. Entonces, vean su tabla de la doctora. Realmente la fue armando de forma correcta. Tiene algunos detalles por ahí, pero son ya mínimos, ya solamente son detalles para ir puliendo ese cuadro de resultados. Pero si se dan cuenta, lleva un orden clínico, el orden en la que ella estuvo presentando sus resultados, ¿vale? Y sin que yo supiera el diseño arquitectónico de su investigación, con este cuadro de resultados a mí me dejó más que claro quién era su población de estudio, quién era su maniobra y quién era la variable dependiente. Ahora, vean. Este es su cuadro 2, que es es la manera en la que ella contrastó las características basales de su población con su maniobra. Ajá, entonces vean, aquí está poniendo su variable, la maniobra, que en este caso es una maniobra que consideró dos grupos, los que tuvieron y no tuvieron ansiedad, y el desenlace es dolor posoperatorio. Entonces, vean, aquí ya ella está agregando el valor de P y vean lo que ella hizo. Esta es una manera en la que pueden ir construyendo sus cuadros de resultados. Ella que nos coloca aquí asteriscos para ir representando qué prueba estadística utilizó. Por ejemplo, el primer asterisco, aquí me lo colocó y me colocó que utilizó chi cuadrada de Pearson. ¿Se acuerdan que vimos que hay diferentes tipos de chi cuadrada? ¿Y cómo sé que la doctora lo hizo de manera correcta o realmente sí lo fue construyendo ella? Porque aquí yo todo reviso, ¿eh? Estoy revisando cada una de las valores esperados que ustedes tuvieron en cada una de sus casillas. Entonces ahí yo no veo ningún valor de 5 menor a 5. Si fuera un valor menor a 5, entonces tendría que ser una chi cuadrada de de Fisher, perdón. Pero en este caso no es así. Entonces ella fue construyendo su cuadro de resultados, pero vean, o sea, lleva un orden lógico y se entiende su cuadro de resultados. Ya aquí, por ejemplo, ella me corrió ya su análisis bivariado, tiene ahí algunos errorcillos, porque el análisis bivariado lo único que tiene que analizar es la maniobra con el desenlace. Si estamos diciendo que su desenlace es dolor posoperatorio a las 6 horas, ¿qué tendría que estar contrastando? Pues a los pacientes que tuvieron ansiedad y los que no, con los que tuvieron dolor posoperatorio a las 6 horas posquirúrgicas, ¿vale? Entonces, esta es una de las mejores tareas que he evaluado de estadística inferencial. Así es más o menos que tienen que ir presentando sus resultados. Ahora, sé que la clase pasada se me pasó enseñarles cómo tienen que hacer su cuadro de resultados de un modelo de regresión lineal, pero ahorita se los voy a enseñar. Ese lo tengo por aquí. Aquí está. Mm, mm, mm. Aquí está. ¿Ya ven la pantalla? Se ve el logotipo. No, perdón. A ver. Disculpe, doctora, ¿le puedo hacer algunas preguntitas? Sí, Dudas doctor, que tuve. adelante. Sí, adelante, adelante. En Eh, esta parte de la regresión lineal, Ajá. mm,
la distribución de las variables, por ejemplo, de la variable de dependiente, bueno, Ujú. se le saca normalidad a la variable dependiente. Y de acuerdo a la normalidad, vemos si sacamos, si el modelo lo hacemos a través de correlación de Pearson o de Spearman. Eh, Así. Ajá, acuérdense que el análisis intermedio de un modelo de regresión lineal es la correlación. Ujú. Entonces, dependiendo del comportamiento de sus variables que van a correlacionar, va a ser el tipo de correlación que van a usar. Si, por ejemplo, son variables cuantitativas que tienen distribución normal, entonces vamos a analizarlos por medio de una correlación de Pearson. Pero si ustedes tienen una variable, cuantitativa de distribución normal y otra de libre distribución, entonces la que tendrían que utilizar es de Spearman. Pero si tienen dos variables, perdón, sí, cualitativas ordinales, tendría que ser por medio de una tau de Kendall. Entonces, la manera en la que van a analizarlo va a depender del comportamiento de las variables. Ujú. Entonces, ahí, en la tarea que les dejé, lo único que tenían que hacer es construir un modelo para predecir glucosa, tal cual como lo hicimos con la predicción de porcentaje de grasa corporal, pero ahora lo que tenían que predecir es glucosa. O sea, a partir de variables clínicas que ustedes fueran analizando por medio de un análisis intermedio, que en este caso fue la correlación, y a partir de ir armando su modelo de regresión lineal. Doctora, Hice esa, yo hice perdón. perdón, hice la No, actividad, sí, adelante, adelante. pero no sabía que lo teníamos que hacer en cuadro, entonces, no, bueno, no le entendí eso, yo No, no se mandé mi, preocupen. También ya no me dio tiempo, ¿se acuerdan que la vez pasada les di dos temas? Entonces sí, no, sí me alargué un poquito más. Pero ahorita, o sea, no le voy a tomar a nadie en cuenta el retraso de las tareas. Voy a volver a abrir las tareas porque nadie me está entregando tareas. Entonces, prácticamente para poderles hacer o sea, evaluarlos y demostrarle, acuérdense que yo tengo que entregar evidencia de con qué los estoy evaluando, o sea, qué puntos estoy tomando en cuenta para evaluarlos y para que realmente la federación y Ameyali les den su constancia con valor curricular. Entonces, sé que a lo mejor la clase pasada no se los expliqué, no les dije cómo mostrar su en cuadros, como si lo fueran a publicar un modelo de regresión lineal. Pero ahorita vamos a aprovechar estos minutitos que quedaron, que ya casi se va a acabar, para que lo vuelvan a hacer quien ya lo mandó. Voy a abrirla nuevamente, la elimina y vuelve a mandarlo sin problema, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí lo que nosotros quisimos demostrar es si realmente había una asociación entre los cuartiles de condición física que medimos a partir de la prueba de la caminata de los 6 minutos y parámetros cardiometabólicos. Entonces, cada una de sus variables debe llevar un nombre que le deje claro al lector cuál es el objetivo principal de ese cuadro de resultados. Entonces, por ejemplo, aquí dice modelo de regresión lineal. Desde aquí yo le estoy poniendo nombre y apellido a la tabla que estoy mostrando. No estoy mostrando un modelo de regresión lineal múltiple, ¿vale? Es simple. ¿Qué quiere decir esto? Que lo único que estoy haciendo es contrastar mi maniobra principal, que en este caso fue medir o son los cuartiles de condición física que nosotros creamos con cada uno de los parámetros cardiometabólicos que nosotros quisimos estudiar. Ujú. Entonces dice modelo de regresión lineal simple para evaluar la asociación entre nivel de aptitud cardiorrespiratoria y parámetros cardiometabólicos. Entonces hasta aquí yo coloqué cuartiles de aptitud cardiorrespiratoria, variable independiente. ¿Por qué? Porque estos son modelos complejos que a veces cuesta trabajo analizar e interpretar. Entonces debemos ser muy claros con los lectores. Y aquí en esta parte de esta columna puse parámetros cardiometabólicos, variable dependiente. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Si se dan cuenta, aquí tengo cada una de las variables dependientes. Yo tuve varios desenlaces, medí varios desenlaces y aquí está mi maniobra o la variable independiente. Entonces, cada una de estas filas es un modelo que se corrió para predecir o asociar o correlacionar este, eh, este parámetro cardiometabólico. Entonces, el primero que estoy mostrando aquí es índice de masa corporal. Entonces, ¿qué estoy mostrando? ¿Se acuerdan que nosotros en los modelos de regresión lineal trabajamos con los betas? Ajá. El intervalo de confianza,
Y este tiene que ver con el primer cuartil, porque son cuatro cuartiles, ¿vale? Entonces, este beta que ustedes ven aquí corresponde al cuartil uno y este es el intervalo de confianza que le corresponde a este cuartil. Este pertenece al cuartil 2 y así sucesivamente. Entonces, tienen que tener aquí, eh, es una maniobra que tiene cuatro grupos o cuatro categorías, entonces por eso cada grupo tiene un beta, ¿vale? Pero en el caso de ustedes, lo único que tienen que hacer es algo más o menos así. Y ahí se reporta el beta no estandarizado o el estandarizado. No, acuérdense, el no estandarizado. El que ustedes van a reportar en su cuadro de resultados es el no estandarizado. ¿Por qué? Porque ese es el que va en, en la fórmula. ¿Para qué sirve el beta estandarizado? Simplemente lo único que me dice es cuál variable de las que estoy analizando aporta más a mi modelo, pero nada más. El que yo tengo que colocar es el beta no estandarizado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí, este es un modelo de regresión lineal que es más o menos lo que ustedes tienen que hacer en su tarea. Ajá. Entonces, aquí va la variable. Son las variables que les mandé en la base de datos y tienen que ir analizando cada una por medio de una regresión lineal para saber cuáles son las que van a ir introduciendo a su modelo para irlo construyendo. Y aquí hablamos del coeficiente de determinación que se representa con la R cuadrada. Entonces, si se dan cuenta, aquí está la variable. Aquí que faltaría ser muy específico que es un beta no estandarizado. Ujú. Ahora, cada modelo les va a arrojar una constante. Ujú. Y pueden poner el intervalo de confianza, el valor de P y el valor R cuadrado. ¿Por qué sé que es un modelo de regresión lineal? Porque cada fila está teniendo una R cuadrada. Ajá. Entonces, a partir de estos valores de su R cuadrada, ustedes podrían ir construyendo su mejor modelo para predecir glucosa y finalizar con algo así. Ajá. Entonces aquí, ¿por qué sé que es un modelo de regresión lineal múltiple sin que hubieran el título? Porque aquí tengo una R cuadrada y simplemente es una que me está englobando las cuatro variables que se metieron a este modelo para predecir glucosa. Entonces, así más o menos tienen que construir su modelo. Ahora, la codificación, ¿por qué es importante? Porque ustedes tienen que al final armar una fórmula que van a colocarla así con el modelo que ustedes construyan, donde tienen que poner, ¿se acuerdan que la fórmula era el valor de beta cero o la constante, más la magnitud de cambio que va teniendo cada una de las variables que ustedes van introduciendo a su modelo y se van sumando esos efectos y de esta manera les permite calcular o predecir esa variable cuantitativa que ustedes quieren conocer, ¿vale? Pero así más o menos tiene que quedar su tarea. No se trata de que me manden lo que les arrojó tal cual SPSS. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Sí, doctora, disculpe. Bueno, es que ya haciendo la tarea me surgieron Ujú. Sí, muchas doctora. dudas. Em, en el cuadro 2, cuando se contrasta las características basales con la maniobra Ujú. periférica, em, lo que se espera es que las pruebas estadísticas, digamos, salgan no significativas, ¿no? Porque sería como establecer que mis dos grupos son homogéneos. Ajá, pero ahí hay que hacer una especificación. Eso es lo que yo espero en un Ajá. estudio donde yo pueda controlar la maniobra, es decir, yo pueda unificar los grupos y eso solamente pasa en los estudios que tienen una maniobra experimental, es decir, en los ensayos clínicos. Cuando nosotros hacemos estudios con maniobras observacionales, no tenemos el control de la maniobra, no podemos asegurar que la distribución de la maniobra sea unificada en cada uno de los participantes. ¿Por qué? Porque van a haber condiciones que el paciente presente mucho antes de que esté expuesto a la maniobra o durante la exposición de la maniobra. Entonces, si usted está haciendo un estudio con una maniobra experimental, sí, eso es lo que esperaría, que no haya ninguna diferencia estadísticamente hablando en el valor de P cuando usted contrasta las características basales de su población con su maniobra principal o con la maniobra periférica. Pero si hablamos de estudios que tienen maniobras observacionales, eso es algo normal. ¿Y por qué lo hacemos? Porque
Necesitamos, a partir de ese cuadro 2 ir identificando variables que puedan tener un comportamiento como potenciales confusoras y a partir de ellos se van a ajustar esos modelos de regresión lineal o regresión logística con esas variables que ustedes ya están identificando desde el cuadro 2. Ujú. Ok, a ver, entonces otra vez. Sí, eso se esperaría, o sea, que no salga, ajá, que salga no significativo en ensayos clínicos Ajá, y en los exacto, doctor. observacionales o transversales. O sea, si sale significativo, digamos que también es lo esperado. Ajá, o sea, eso es algo esperado. Ujú. Sí, o Ok. sea, no se me asuste, no entren en pánico, eso Ujú. es algo esperado. Y de hecho, eso habla de que ustedes están teniendo ya un criterio tanto estadístico como clínico, y es a partir del cual ustedes pueden ir justificando por qué sus modelos de regresión múltiple, hablando de lineal o logística, fueron ajustados por esas variables. Ahora, ¿qué pasa en los estudios como los ensayos clínicos donde probablemente esperamos no encontrar ninguna diferencia en el cuadro 2 hablando en el valor de P, a partir de que se hacen los ajustes en los modelos con lo que ya está reportado en la literatura? Si hay una variable que se está estudiando y ya está reportado que impacta en el desenlace que nosotros estudiamos, sí o sí, se tiene que ajustar ese modelo. Por eso la vez pasada les decía, ¿cómo van a determinar que el modelo lo van a ir construyendo a partir de la variable independiente que ustedes apostaron que iba a tener un efecto o un impacto en el desenlace, con variables clínicas que ustedes ya saben con base en la literatura que influyen? Por ejemplo, les decía yo la vez pasada, estudiamos este porcentaje de grasa corporal y la variable independiente principal fue el índice de masa corporal. Pero no solamente impacta el índice de masa corporal en la predicción del porcentaje de grasa corporal. Ya vimos que igual puede impactar la edad, el sexo, el perímetro de cintura. Entonces, ustedes, si, o sea, hubiéramos hecho todo el análisis paso por paso, desde el cuadro uno al cuadro 2, desde el cuadro 2 ustedes hubieran observado qué variables estaban impactando y se estuvieran comportando como variables confusoras o covariables, que también es el nombre que reciben, a partir del cual ustedes tendrían que ajustar esos modelos de regresión logística múltiple. Ujú, Ok, sí. Entonces, esas que nos salgan, digamos, significativas, ujú. son por las que debemos de ajustar en la regresión. Ajá, exactamente. Ahora, ¿cómo sé cuántas variables puedo introducir al modelo? En los modelos de regresión lineal no importa tanto esto porque no tenemos una regla tan específica como en los modelos de regresión logística. Pueden meter las variables que ustedes quieran, pero tienen que darle un sentido clínico a ese modelo de regresión lineal. Ustedes son los expertos en sus temas de investigación, ustedes son los clínicos y no solamente se trata de hacer modelos por modelos, no, tienen que hacer un modelo clínico que realmente ayude a mejorar la calidad de atención de los pacientes. En el caso de los modelos de regresión logística, sí tenemos un tope. Acuérdense, necesitan por lo menos 10 desenlaces por cada variable que ustedes quieran analizar. Entonces, tomen en cuenta que si su variable independiente tiene tres categorías, ahí ya tendrían que estar tomando, tendrían que necesitar al menos 20 participantes que presentaran el desenlace para analizar simplemente la variable independiente. Porque lo vamos a ver la siguiente clase, porque ahorita ya no hubo tiempo de explicarles esa parte. Pero acuérdense que siempre van a tener que tener una categoría de referencia, ajá, que va a ser contrastada con quién, con las otras categorías que ustedes están considerando como categorías de riesgo. Y a partir de ello, el programa les va a ir calculando el OR para cada una de esas categorías. Ujú. Sí, sí, Entonces, sí. el número por el cual se puede ajustar un modelo de regresión logística depende del número de desenlaces que ustedes tengan. Por eso les decía, el cálculo de tamaño de muestra para estos modelos se tiene que hacer por eventos por variable, porque este cálculo de tamaño de muestra está considerando que se debe de respetar o se debe de asegurar que por lo menos yo tenga 10 pacientes con el desenlace por cada una de las variables que yo estoy metiendo. Más o menos, hagan un promedio. Si ustedes quieren estudiar 4 o 5 factores de riesgo, esa muestra les va a asegurar que al menos tengan, si tienen 5, 50 pacientes con el desenlace.
para que puedan correr modelos de regresión logística múltiple. Ujú. ¿Alguna otra duda? Sí, cuando se hace bueno, para hacer estos cuadros, de regresión, em, bueno, en este caso yo hice chi cuadrada, de Ujú. Pearson o asociación lineal. Entonces, Ajá, em, Pearson cuando tenemos valores esperados mayor de 5 y exacta ajá, de Fisher menor de 5. exacto, doctor. Pero, por ejemplo, si yo tengo una tabla de contingencia, no sé, de 2 por 3 y tengo al menos un valor esperado menor de 5, como es de 2 por 3 ya agarro asociación lineal, aunque tenga valores esperados de 5 menores de 5. Sí, doctora. O Acuérdese, sea, cuando porque yo tengo, exacta de ajá, Fisher nada más es para de 2 por 2. exacto, sí, Ok, exacto. ajá. Fisher y Pearson solamente utilizamos para variables que tengan tablas de contingencia de 2 por 2. Es decir, tengo a los expuestos, no expuestos, a los que presentaron y a los que no el desenlace. Eso se llaman tablas de 2 por 2. Cuando utilizo chi cuadrada de tendencia lineal o también llamada lineal por lineal, cuando ya tengo más de más de dos categorías en la variable independiente. Es decir, por ejemplo, si yo estoy contrastando presencia de dolor posoperatorio, ese es el desenlace y es un desenlace dicotómico. ¿Tiene o no tiene? ¿Presentó o no presentó? Y mi variable principal tengo tres categorías. Vamos a suponer que es ansiedad. Es ansiedad leve, moderada y severa. Entonces, a Ujú. partir de esas categorías, yo no puedo hacer una tabla de contingencia de 2 por 2. Entonces, si no puedo hacerlo, no podría utilizar ni chi cuadrada de Pearson ni chi cuadrada de Fisher. Lo que tendría que utilizar es una chi cuadrada de lineal polineal porque ya tengo más de dos grupos que voy a comparar. Ujú. Pero tienen que tener cuidado, ¿por qué? Porque ya desde las clases pasadas les había explicado, para que ustedes puedan calcular el OR, hablando del OR, con una chi cuadrada necesitan tablas de 2 por 2. Ajá, o sea, tengo que tener de los expuestos, no expuestos, a los que presentaron el desenlace y a los que no. Cuando ya corremos los modelos de regresión logística, ahí no importa que tenga dos o tres categorías, el programa en automático les va a calcular el OR de cada una de esas categorías. Ujú. Ok. Y para hacer el modelo de regresión lineal, bueno, se hace primero el análisis bivariado, Ajá, ¿no? Entonces, hago correlación. ajá. Eh, bueno, no sé, tal vez sea un poco tonta mi pregunta, No, pero no, no hay preguntas tontas, como doctor. ¿por qué hago primero, o sea, por qué hago la correlación? O sea, las que salga, porque al fin y al cabo meto todas a la regresión hasta cierto punto, ¿no? O sea, hago el análisis bivariado Ajá. y pero como tal, no se reporta eso, entonces como no sé cuál es la razón de ser que se haga esas correlaciones si al fin y al cabo no entra, no tengo una forma de reportarlo, no sé si estoy mal, porque en las tablas de regresión lineal simple, no se mete las correlaciones. No, de hecho, es que miren, cada tipo de desenlace que ustedes van a ir estudiando tiene un orden cronológico en el que se tienen que presentar los resultados. Por ejemplo, si yo estoy hablando de un modelo de regresión logística, el primer cuadro es estadística descriptiva y eso tienen algo en común todos los tipos de estudios. Siempre va a ir el cuadro uno, estadística descriptiva, es decir, yo tengo que dejar bien claro cuáles son las características basales de la población que yo estoy estudiando. El segundo cuadro tiene que ver con contrastar las variables del estado basal con la maniobra principal y con la maniobra periférica si es que tengo maniobras periféricas, ¿de acuerdo? Y ahí ya utilizo pruebas estadísticas, que ya dependiendo del comportamiento de las variables o si son muestras relacionadas o no relacionadas, va a depender el tipo de prueba estadística que yo voy a utilizar. Después viene un análisis que se llama análisis bivariado. Si yo estoy hablando de un modelo de regresión logística, ese análisis bivariado lo voy a hacer con una prueba estadística que se llama chi cuadrada y lo único que voy a contrastar es el desenlace primario con la maniobra principal y si tengo maniobras periféricas también tendría que hacerlo ahí. Les voy a poner un ejemplo.
Vamos a utilizar el mismo que les había dado. Si yo quiero saber si a los pacientes que son intervenidos quirúrgicamente presentan algún tipo de ansiedad, van a tener mayor riesgo de presentar mayor dolor posoperatorio, entonces ahí mi desenlace sería dolor posoperatorio y mi maniobra sería los grados o la gravedad de ansiedad que presente ese paciente antes de ser intervenido quirúrgicamente. Ajá. Entonces, ahí lo que yo tendría que saber es cómo se están comportando cada una de las categorías de ansiedad para el desenlace. Lo que ustedes esperan encontrar es que los pacientes que desarrollen ansiedad severa o grave van a ser los pacientes que van a tener mayor dolor posoperatorio. Aquí ya hablamos de factores de riesgo. Puede ser que, por ejemplo, el paciente que tenga ansiedad grave pueda tener un OR de 3 comparado con el paciente que tenga, ¿qué? Ansiedad leve. Luego tengo que hacer otra comparación con los pacientes que tienen ansiedad moderada. Probablemente ese paciente salga con un OR de 2 y el paciente con ansiedad leve probablemente va a salir un OR que esté arriba de la unidad, pero cuando ustedes analicen el intervalo de confianza se van a dar cuenta que no es estadísticamente significativo. Entonces, ¿quién va a tener mayor probabilidad de presentar dolor posoperatorio? Los pacientes que se encuentren en ansiedad moderada o severa. Dentro de esos dos, ¿quién va a tener mayor riesgo? Pues el paciente que tenga ansiedad severa. ¿Vale? Ese es un análisis intermedio. Entonces, ¿por qué no se pueden quedar con ese análisis bivariado? Porque el único que yo estoy contrastando es mi maniobra principal con el desenlace. Pero vuelvo a lo mismo. En medicina nosotros no tenemos desenlaces unicausales, tenemos fenómenos multicausales. Es decir, no solamente la maniobra principal que yo decidí estudiar va a impactar en el desenlace que yo quiero conocer. Hay muchas variables que pueden estar acompañando a la maniobra y que pueden impactar tanto en su maniobra como en su desenlace. Entonces, la manera en la que realmente ustedes no puedan llegar o no lleguen a una conclusión sin cometer esto del error tipo uno y el error tipo 2 tiene que ver con correr modelos de regresión múltiple. Entonces, en este caso, el siguiente análisis sería hacer modelos de regresión logística simple y ajustados. ¿Por qué hacemos esto? Porque acuérdense que va a haber variables en la prueba estadística de chi cuadrada que no van a poder analizar de forma que incluyan los tres grupos que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque el OR a partir de chi cuadrada se calcula en las tablas de contingencia de 2 por 2. Entonces, ¿qué hacemos? Corremos modelos de regresión lineal para verificar que realmente el OR no cambie. Si ustedes lo hacen en sus ejercicios, se van a dar cuenta que el OR cambia cuando corremos una prueba de chi cuadrada que cuando corremos un modelo de regresión logística múltiple. E incluso cuando ya se corre un modelo de regresión logística múltiple ya ajustado por las variables que ustedes han identificado desde el cuadro 2, cambia totalmente el impacto de la maniobra. Si su maniobra realmente tiene un delta alto, va a seguir siendo significativo, pero si no, cuando ustedes ajustan esos modelos por por las variables de confusión, su maniobra puede perder significancia estadística. Entonces, ¿qué aseguramos cuando realizamos un análisis multivariado? Que realmente estemos demostrando que el efecto de la maniobra es real, es puro y que no está siendo condicionado por algunas otras variables. Por eso corremos modelos de regresión logística múltiple y por eso deben de llegar ese proceso de análisis. No es que no sirva ningún análisis intermedio, no. A partir de los análisis intermedios, ustedes van a ir viendo el comportamiento de sus variables para ver y decidir qué variables van a ir formando parte de ese modelo de regresión logística múltiple. Ahora, ¿cuál es el análisis intermedio de los modelos de regresión lineal? Igual. Iniciamos con la tabla uno que es estadística descriptiva, luego la tabla 2 que tiene que ver con contrastar estadísticas, características basales de su población, con la maniobra principal o periférica si es que tienen, y ahí ya utilizamos pruebas estadísticas. Y el siguiente análisis intermedio sería realizar correlaciones si tienen desenlaces cuantitativos. ¿Por qué lo hacemos? Porque yo necesito asegurarme que realmente se cumplan los supuestos de la correlación. Uno de los supuestos es que tienen que ser variables cuantitativas y dependiendo de eso, del tipo de normalidad de las variables, va a ser el tipo de correlación que yo voy a utilizar. Pero
algo que debe de quedar muy claro es que la correlación simplemente me dice esa tendencia que tienen dos variables a ir juntas. Es decir, si se modifica Y, perdón, si se modifica X, ¿qué le va a pasar a Y? ¿Va a disminuir, va a aumentar o simplemente no va a haber ningún cambio en Y? ¿Vale? Y a partir de ahí van a ir construyendo sus modelos para poder predecir un desenlace cuantitativo. Pero no es que no se reporten, doctora, o sea, sí se reportan. O sea, ahorita, si se dan cuenta, pues yo he estado trabajando con dos bases de datos que se ajustan de acuerdo a al análisis que nosotros hacemos. Pero, o sea, si viéramos realmente cómo es el proceso de los cuadros de resultados de acuerdo al análisis que se está haciendo con base al desenlace que ustedes están estudiando, es todo un proceso y es un proceso lógico que tiene que llevar de la mano el lector para realmente demostrar que la conclusión a la que estamos llegando es cierta o simplemente estamos llegando a una conclusión sin antes haber realizado un análisis multivariado. Entonces, lo que hace el análisis multivariado es realmente decir, sí, la maniobra impacta, pero impacta de esta manera y puede ser que haya algunas otras variables que estén impactando más que tu maniobra independiente. Por ejemplo, algo de lo que a mí me pasó en la maestría es que yo le estaba apostando a que realmente la condición física o la actitud cardiorrespiratoria es algo que nos podría ayudar a saber realmente el estado de salud global de nuestros pacientes y que se estuviera usando como un subrogado para poder evaluar parámetros cardiometabólicos que impactan en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. ¿Qué pasó o qué me pasó a mí en la maestría? Que cuando yo ya hice esos ajustes de regresión el lineal múltiple, mi maniobra perdió este impacto. Entonces estaban impactando otras variables que no precisamente fueron parte de mi maniobra principal. Pero no se vale que ustedes en esos procesos de análisis, si ven que su maniobra no impacta, no se vale que la quiten, ¿vale? Porque la maniobra principal siempre se debe conservar en los análisis multivariados, ya sea que estemos hablando de un análisis de regresión logística o de un análisis de regresión lineal, ¿vale? Pero no es que no se reporten, doctora, sí se reportan. Simplemente ahorita por cuestiones de tiempo y por cuestiones de este, del curso, yo no les pedí que corrieran correlaciones. O sea, me fui al último análisis, ¿por qué? Porque para poder hacer ese último análisis, ustedes tienen que llevar todo ese proceso para poder ir construyendo sus modelos. Ujú. Por eso la clase pasada fue un poquito más larga, porque si se dieron cuenta, abarqué el análisis intermedio de los modelos de regresión lineal, empezando por correlación, luego les enseñé cómo correr regresión lineal simple y cómo ya ir construyendo un modelo que tiene que ver ya con la regresión lineal múltiple. ¿Vale? Sí, 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 gracias. Y bueno, entonces, cuando hago mi regresión lineal simple, las que me salen significativas son las que meto al modelo múltiple. Y Mm, si mi variable independiente no sale significativa, bueno, o la variable principal, ¿no? En ujú. este caso es la que menciona usted, dice, no se quita, o sea, la sigo metiendo, pero Sí. de las demás solo metería las que salen significativas. Ajá, las que son estadísticamente significativas Ujú. o las que usted ya previa, acuérdense que nosotros antes de que nosotros no hacemos investigación para ver qué pasa, no, nosotros hacemos investigación con base a una pregunta que nosotros nos planteamos al inicio y que hacemos antes de realmente hacer todo el protocolo de investigación. Realmente hacemos una búsqueda avanzada para realmente corroborar que esa pregunta que nosotros nos estamos planteando realmente tenga ausencia de esa respuesta y que aparte esa pregunta tenga una congruencia clínica. No se vale hacer preguntas nada más por hacer investigación, ¿no? O hacer investigación para ver qué pasa. No, ustedes ya tuvieron que haber hecho una búsqueda avanzada y para eso es el marco teórico de todos los proyectos de investigación, porque puede pasar esto, puede ser que ustedes cuando hagan los análisis simples, se vayan dando cuenta que va a haber variables que no tienen significancia estadística, pero que ustedes ya saben que clínicamente sí impactan en el desenlace que ustedes están buscando o están estudiando. Si eso les llegara a pasar, tendrían que decidir si incluyen o no esa variable y cómo van a determinar si la van a incluir con la clínica.
¿vale? Entonces, por eso les digo, el programa les corre todos los modelos. Y hay hasta una opción donde el programa les puede ir construyendo los modelos, pero ¿qué pasa? El programa no es clínico, los clínicos son ustedes. Entonces, la importancia de ir construyendo este tipo de modelos es que tienen que ser modelos clínicos que realmente nos ayuden a mejorar la calidad de atención de los pacientes. Para eso hacemos investigación, ¿vale? Sí, doctora. Y bueno, la última, pero Ujú. bueno, tengo muchas, pero No, no se preocupe, doctora. para ver lo de la colinearidad, solamente es con tolerancia y BIF. Ajá, O, acuérdense que el porque al punto. final, haciendo el modelo, al final sale una Ajá, tabla que dice índice de condición. ajá. Como que no entendí esa tabla, pero bueno, ahí estuve investigando. Y entiendo que también te dice si hay colinearidad y tiene ahí un punto de corte. Eh, Ajá. pero entonces tomamos en cuenta la tolerancia, el BIF y el índice de condición No, o mi no. recomendación solamente es que se queden con tolerancia, que el punto de Ujú. corte para hablar que una variable realmente no tenga colinearidad es debajo de 0,25. O sea, si la variable tiene debajo de 0,25, esa variable tiene colinearidad, pero si está arriba de 0,25, no tiene colinearidad. Y el BIF, acuérdense que debe estar, para hablar de colinearidad, es arriba de 4. Todo lo que esté arriba Sí. de 4 es colinearidad, pero no se trata de que se cumplan ambos criterios. Pasa lo mismo que con cuando vimos o revisamos supuestos de normalidad. Si alguno de esos dos criterios le sale por arriba de los puntos que marcan colinearidad, esa variable tendrían que estarla considerando como colinearidad. Pero esa es mi recomendación, que solamente se queden con tolerancia y el BIF. Ok. ¿Mm? Y cuando realizamos la fórmula, en la calculadora, Ujú. si mi constante es negativa, ¿la meto así con el signo negativo? Sí, sí, O doctora. la... Ah, ok, sí. No, no, no. Tal Ujú. cual les salga el signo cuando ustedes corren ya su modelo y si en su modelo la constancia es negativa, ponen la constante negativa. Ujú. Nada más acuérdense de respetar la apertura de los paréntesis y el cierre, ¿vale? Porque a veces no cuidamos eso y ya cuando le damos a ejecutar a la fórmula nos marca error. Pero tiene que ver con eso, entonces tienen que tener cuidado en la manera que van introduciendo los datos para que ya el programa en automático les calcule el valor de esa variable a partir de la ecuación que ustedes construyeron con su modelo de regresión lineal. Ujú. Sí. ¿Y en qué momento? Bueno, es que entiendo que para hacer regresión lineal tenemos que tener, o sea, tiene que ser mm, de distribución normal, pero en realidad la distribución normal no es de la variable, sino de los residuos. Bueno, Mm, eso es lo que yo leí, así como que entonces, ¿en qué momento se ve lo de la normalidad, linealidad, la homocedasticidad e mm. independencia de eso? No, acuérdense que la normalidad se debe analizar mucho antes de que ustedes vayan a correr correlación o regresión lineal. Entonces, antes de correr ese tipo de pruebas estadísticas, ustedes tendrían que hacer ¿qué? Estadística descriptiva. Entonces se van a explorar y ahí ya le piden al programa que les dé medidas de tendencia central y de dispersión para a partir de ello analizar con los supuestos de normalidad si esas variables tienen distribución normal o no. Y con eso ya van a saber qué tipo de correlación van a utilizar. Lo de los residuos, doctora, es totalmente diferente. Los residuos simplemente hablan del grado de error que va a tener ese modelo que usted va a ir construyendo. Y los residuos son diferentes en cada uno de los participantes. No son modelos perfectos, son modelos que se tratan de que alcancen la perfección, pero jamás van a poder sustituir el valor que usted obtiene a partir de la medición de un laboratorio o a partir de alguna prueba que ya está estandarizada. Estos modelos lo único que nos ayudan es poder hacer algo más sencillo en ambientes clínicos donde no se cuenta con recursos, ¿de acuerdo? Entonces, los residuos tienen que ver con el error que se tiene con el valor real, es decir, del valor, vamos a poner el ejemplo de la glucosa, del valor real que se obtiene de glucosa por laboratorio y del valor que se obtiene
a partir de la glucosa, pero que nosotros transformamos con la ecuación que nosotros obtuvimos a partir del modelo de regresión lineal. A eso se refieren los residuos. Y cada residuo va a ser diferente en cada participante, ¿vale? Por eso es que al final lo que se tiene que hacer es una prueba de T pareada para realmente verificar qué tan diferentes son esas medias y ver si eso sí es estadísticamente significativo o no. Lo que ustedes tendrían que esperar es que esas medias no fueran, esa diferencia de medias no fuera estadísticamente significativo, porque si lo es, entonces eso es un mal modelo, ¿vale? Pero los residuos tienen que ver con la diferencia real y la predicha a partir de la fórmula que usted implementa con sus modelos de regresión lineal, y esa es la diferencia de los residuos, pero tiene que ver con esos cálculos que se hacen a partir del desenlace que usted está estudiando. Pero son, o sea, es totalmente diferente hablar de normalidad que hablar de residuos. Pero entonces en regresión lineal mi variable cuantitativa puede o no, o sea, puede ser cualquier distribución, puede ser distribución Ah, normal ya o le libre. entendí su duda. Sí, doctora. Ahí, en los modelos de regresión lineal, ya no importa si la variable tiene distribución normal, libre distribución, ya se pueden analizar sin problema, pero son variables cuantitativas. Ujú. Ah, ok. Sí, pero en correlación no. Perfecto. En correlación sí tienen que verificar la normalidad y a partir Ujú. de ello ir corriendo cada una de las correlaciones. Por eso se acuerdan que la vez pasada alguien por ahí me dijo, podemos correlacionar porcentaje de grasa corporal con sexo. Y quedamos que no. ¿Por qué? Porque esa es una variable cualitativa dicotómica. Ajá. Donde sí la podríamos hacer es con un modelo de regresión lineal y ver cómo se está comportando. Entonces, cuando ustedes hacen modelos de regresión lineal, ya pueden meter variables cuantitativas de distribución normal, de libre distribución, o variables cualitativas ordinales o variables cualitativas dicotómicas. Lo que se tiene que respetar es que sea un desenlace cuantitativo, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Gracias, doctora. Y bueno, nada más final, perdón, desde hace rato estoy No, con no la se doctora. preocupe. Escucho que luego menciona esta parte del valor delta. ¿A qué se refiere exactamente al Ah, valor delta? nosotros mencionamos o le llamamos delta a la magnitud de cambio que hace la maniobra en el efecto que tiene en el desenlace. Y eso es algo que se toma en cuenta desde que nosotros calculamos el tamaño de muestra. Entonces, por eso, por ahí donde lean investigaciones que dicen que se hicieron tamaños de muestra a conveniencia, duden de los resultados, porque los tamaños de muestra tienen una razón de hacer. Y entonces, lo que tomamos en cuenta, uno de los parámetros que tomamos en cuenta para hacer el cálculo de tamaño es el delta. Es decir, si yo estoy diciendo, hablando de un desenlace cualitativo, que el tratamiento A comparado con el tratamiento estándar, comparado con el innovador, va a tener una diferencia en el control de glucosa de 20 miligramos. Vamos a suponer que su primer grupo tiene un control de glucosa de 120 y el segundo grupo, que es que con el tratamiento innovador, tiene un control de glucosa central de 100. Esa diferencia entre los controles del primer grupo y el segundo grupo es lo que nosotros llamamos delta. Es decir, ustedes esperarían una diferencia a partir de la maniobra de 20 miligramos por decilitro. ¿De acuerdo? Entonces, dicen algunas bibliografías que nosotros como investigadores deberíamos apostarle a maniobras que hagan un delta o que tengan un delta de por lo menos de 10, o sea, de 10 en cambio de milímetros de mercurio, de miligramos por decilitro, 10% de mortalidad o disminución en la mortalidad o algo, pero son deltas que ya están estipulados y que por lo menos deberíamos estarle apostando ese tipo de cambios en el desenlace que van a ocasionar. Acuérdense, una maniobra es toda variable que va a tener la capacidad de modificar el estado basal de su población y por ende les va a ocasionar un desenlace. Entonces aquí les puse el ejemplo de los tratamientos, tratamiento A, tratamiento B, y que estoy buscando diferencias de medias en el grupo A y el grupo B a partir de esos fármacos que estoy utilizando. Entonces a eso me refiero con el delta, la magnitud que ustedes esperan de cambio a partir de la maniobra que están estudiando. Sí, muchas gracias, doctora. Ok. ¿Alguien, alguna otra duda? ¿No? Bueno, si ya no hay ninguna otra duda, les voy a volver a abrir
Ya les dejé abierta el cuadro 2, la segunda tarea, y faltaría igual que entreguen el modelo de regresión lineal, por favor. ¿De acuerdo? Y ya no les voy a dejar más tarea, ya nada más terminamos de ver modelos de regresión logística la próxima clase y finalizamos con Cuba Rock. Y ya les aviso si la clausura del curso se haría en la última semana de abril, ¿vale? Doctora, ¿hasta cuándo tenemos para subir las tareas? ¿Hasta cuándo nos dará el límite de tiempo? Les voy a dar hasta el martes de la próxima semana para que yo tenga tiempo en esa semana, en ese fin de semana, de tener ya todo listo. Y ya nada más la última semana de abril les comparto el link para poder ya nada más tener el porcentaje de lo que obtuvieron en su examen. Pero la fecha límite para que me entreguen ya todas las tareas sería para el 21 de abril, porque la última clase la tenemos el 22 de abril, que es el próximo miércoles. Y en teoría la clausura del curso es el 29 de abril. Gracias, doctora. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, si no hay más dudas, entonces nos vemos la próxima semana. ¿Vale? Descansen. Gracias, doctora.